Conocimos en la semana un comunicado público que tenía el título Contra la intransigencia de la INAU, realizado por el SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada del Uruguay, ¿sí? Y ahora entonces estamos en comunicación con Pablo Avisab, sí, él es el secretario general de SINTEP y a él le estamos dando las buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación, realmente un gusto poder estar en el programa de ustedes, así que nada, agradecerles a ustedes y bueno, mandarle un saludo a la audiencia. Tengo familia en Buenos Aires, he vivido unos cuantos años por allá, de hecho el martes voy a estar viajando por una actividad puntual a Buenos Aires, así que tengo un poco de las dos orillas, digamos. Soy uruguayo, pero realmente la familia está compuesta por uruguayos, argentinos, así que es como estar en casa, así que les agradezco mucho la invitación. Ahí está. Bueno, Pablo, contanos en primer lugar esto que conocíamos, cuál es la situación actual. Esto lo conocimos el miércoles 30, esta publicación sobre la intransigencia de INAU y un conflicto, que se desata justamente precisamente por esa intransigencia. Contanos un poco, a ver, teniendo en cuenta también, que estamos hablando no solamente a uruguayos residentes en Argentina, sino también a argentinos que están interesados un poco en lo que pasa en Uruguay, ¿no? Para explicar también esto de qué es la INAU, ¿sí? Y cuál es el conflicto que, en principio, que ahí se desarrolla actualmente. Bien, sí, a ver, un poquito para hacer un poco de contexto. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada nuclea un conjunto muy vasto de trabajadores. No solamente es un sindicato que representa, generalmente se tiende a pensar en un sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras de los colegios de enseñanza privada. En este caso no es así. Nosotros tenemos dentro de lo que es la enseñanza privada 7 subgrupos que van, para que ustedes tengan una idea de la heterogeneidad y la vastedad que alcanza, desde lo que serían jardines, como conocen todo el mundo, jardines de infantes, en fin, hasta los colegios, universidades privadas, pero también tiene que ver con los choferes de academias, docentes de academia de choferes, instituciones que atienden a personas con discapacidad, todo lo que son las academias de idiomas, y hay un conjunto importante que es cerca de la mitad de nuestro sector, que es todo lo que es la enseñanza no formal. Dentro de ese grupo de la enseñanza no formal tenemos los proyectos educativos que atienden a toda la primera infancia y la adolescencia en el Uruguay, que para que se entienda cómo funciona esto, son proyectos que atienden a las familias que tienen la situación, digamos, de punto de vista socioeconómico más complejo, más vulnerable en todo el país, y en todo el país hay unos 800 proyectos que atienden, en donde trabajan unos 18.000 entre trabajadoras y trabajadores, y atienden a toda la población desde 1 año hasta la adolescencia. Insisto en que es enseñanza no formal, no es la enseñanza formal, la escuela, el liceo, lo que se conoce habitualmente. Estos proyectos están en su mayoría gestionados por organizaciones de la sociedad civil, que son ONG, o pueden ser también cooperativas, o pueden ser asociaciones civiles, como una comisión de vecinos del barrio que gestiona el CAIF, que son los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia. El INAU es la institución nacional la institución del niño y el adolescente del Uruguay, que funciona bajo la égida de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, todos estos proyectos están gestionados por organizaciones de la sociedad civil
que funcionan con partidas económicas que brinda el INAU, ¿sí? Uh-huh. Y que a su vez depende del MIDES. ¿Qué nos está pasando acá? Digamos, nosotros, para tener un contexto más general, y que más o menos entiendo que la audiencia va a entender, nosotros estamos hace 2 años y medio, justamente se está cumpliendo de un proceso de un gobierno que tiene un proyecto económico y un proyecto de reformas que van en contra de los intereses de las grandes mayorías de nuestro país. ¿Por qué decimos eso? Y bueno, no solo apenas arrancó el gobierno de Lacalle Pou, 1 de marzo del 2020, dicen, bueno, tuvimos la pandemia, hay una situación que es compleja, que el mundo está con esta situación, pero para que se entienda, apenas asume el gobierno Lacalle Pou, aplica un decreto, que es el decreto 90-20, que obliga de alguna manera a todas las instituciones públicas a reducir un 15% de su presupuesto. Junto con eso, un plan económico que con el tema de la pandemia, en el primer año de 2020 hubo una ronda de consejo de salario que es donde negociamos nuestras condiciones laborales y nuestro salario, en donde se aplicaron pautas que eran de rebaja salarial para toda la población. De hecho, en estos 30 meses que llevamos de gobierno, tenemos una pérdida de salario generalizada tanto en el sector público como en el sector privado. No solamente esto, hay un retiro de la función social del Estado, es decir, acá hay un gobierno claramente neoliberal que, impulsado por el herrerismo, pero también por toda la coalición de derecha, que hace que se retire al Estado paulatinamente de la función social. Y en este sentido lo que han hecho es aplicar recortes tanto en la enseñanza como en la salud, como en la vivienda, por ejemplo. Para que ustedes tengan una idea, hoy en el Uruguay hay una reducción de un 30% de gasto en medicamentos. Entonces vas al hospital y no hay medicamentos. Tenemos una reducción de horas tremenda en todo lo que es la enseñanza primaria y secundaria. Hay una reducción, dijeron que iban a ser 50.000 viviendas y hoy están hablando de 16.000 soluciones habitacionales que tienen que ver con casillas de madera que se están haciendo para darle una solución habitacional a las familias que están que no tienen cómo resolver la vivienda. El 2021 terminó con 400.000 personas bajo la línea de la pobreza en un país que tiene 1,5 millones de personas en actividad. O sea, en un país que vive 3.300.000 personas, aproximadamente 3,5 millones de personas, tenemos 400.000 personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Todo esto es un conjunto de medidas y además de reformas. Ahora se nos viene la reforma jubilatoria porque hablan de reforma de la seguridad social, pero no es más que una reforma jubilatoria que lo que hace es aumentar la edad de jubilatoria y además cambiar el criterio del cálculo de la tasa de reposición, lo que va a hacer que la gente va a tener una jubilación más baja trabajando más años. Y además no hay políticas del gobierno que tiendan a resolver los problemas del empleo en los sectores más perjudicados, que son los más jóvenes. Yo hablaba de 400.000 personas en la pobreza. El 40% de esas personas son niños, niñas y adolescentes. Es decir, estamos en una situación que es muy compleja, con un discurso de una crisis generada a partir de la pandemia, pero además con un discurso de una crisis económica que no es tal. El primer trimestre y el segundo trimestre lo vuelven a confirmar. En 2022 tenemos récord de exportaciones y de ingresos por exportaciones de los productos del agro. Es decir, acá no solamente hay un plan económico que es concentrador, que es excluyente porque deja a una buena parte de la población afuera de la copa, como se dice habitualmente en la jerga futbolera, sino que además no solamente es concentrador, sino además es extranjerizante. Es decir, el año 2020 se fueron del Uruguay 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Y, como dije hace un ratito, hay pérdida salarial, pérdida en condiciones laborales,
la mano de obra, digamos, la fuerza de trabajo se ha desvalorizado a partir del desempleo. Fíjense que el gobierno sale a decir, el ministro Mieres sale a decir que el 23% de los uruguayos no perdieron salario. Eso es lo mejor que puede decirnos el gobierno, que el 23% de los trabajadores no perdieron salario. Nosotros estamos en una situación, para ir un poco más a lo puntual, porque no me quiero extender mucho, no sé, ni quitarles el tiempo ni aburrirlos. Quiero decir, nosotros estamos en una situación ahora conflictiva que tiene que ver con todo este conjunto, es decir, no es una situación puntual que surge de la nada, sino que surge de todo este conjunto, de esta coyuntura que estamos viviendo, que más o menos espero haber podido más o menos ilustrar. Es clarísimo. Se enmarca en el contexto, del plan político económico que lleva adelante Luis Lacalle Pou en la presidencia, digamos. Sin duda. Es decir, acá hay una cuestión que es bien concreta y esta coalición de derecha vino a hacer una tarea que es una transferencia de riqueza, de la riqueza socialmente producida hacia el 1% más rico del Uruguay. Eso es así. Ahí está. Pablo, como decía, nosotros podemos decir un montón de... acá el discurso es que ahora hubo crecimiento, esto lo dice la ministra Arbeleche, la ministra de Economía, hubo un crecimiento del 4,5% del PBI el año pasado. Insisto, hay cifras récord en las exportaciones, ingreso de divisa, y acá quienes se están enriqueciendo es un sector de la población y hay otro sector que paga los platos rotos de una política que viene a transferir riqueza del trabajo al capital. No es más ni menos que eso. Claro. Les podría dar un montón de ejemplos de otras reformas, ley de negociación colectiva, una ley ahora de personería jurídica que quiere limitar la acción de los sindicatos, que además viene de la mano de la famosa, ustedes estarán en conocimiento, y porque yo los he escuchado, se ha trabajado y se ha informado acerca de la ley de urgente consideración, donde metieron 400 y pico de artículos en una ley que metió un paquete de reforma estructural del Estado y que además implica un recorte en los derechos de los trabajadores y de la población, que suma una pata represiva que hace que te vaya limitando la posibilidad de que vos puedas manifestarte y que puedas de alguna manera pelear en favor de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Ahí está, a eso, sí. Pablo, sí. Quería apuntar un poco. Vos mencionaste sintéticamente, pero además muy bien, casi paso a paso, digamos, lo que perjudica la política económica, ¿no? Puntualmente. Ahora digo, a esa política económica, digo, están las organizaciones de nuestro pueblo que expresan una resistencia. Ahora, sobre eso también hay política de parte de la coalición que tiende de alguna manera por ejemplo, la ley de negociación colectiva, a reformularla, atenta contra esas organizaciones, ¿no? Hemos conocido hechos como las comisiones investigadoras en FENAPES en el Parlamento, la persecución a una secretaria general como a Futu a través de una expresión que le hace al propio presidente de la República, y eso genera una persecución. Hay una persecución además puntual hacia las organizaciones puntualmente sindicales que se expresen públicamente en contra o resistiendo los embates de una política neoliberal. ¿O es exagerado, pensarlo de esa manera? No. Mirá, a ver, yo trabajo en la enseñanza privada y también trabajo en la enseñanza pública. Soy docente, profesor de historia de enseñanza media, y trabajo en 2 liceos en este momento de Montevideo, y además trabajo en un colegio privado. Y la persecución es así. Hay un discurso permanente
acerca de que los sindicatos somos corporaciones, que lo que estamos haciendo es poner palos en la rueda. Señores y señoras, los sindicatos en el medio de la pandemia, nuestro sindicato, por ejemplo, muy humildemente, pero estuvimos apoyando 8 o 9 ollas populares, o sea, resolviendo los problemas que debería resolver el Estado. No nos olvidemos que en todo esta coyuntura, este paquete de reformas que yo te comentaba, el Uruguay fue el país de América Latina que menos gastó en el momento de la pandemia. Y el discurso es, nosotros los sindicalistas estamos para trancar. ¿Sabe lo que hicimos los sindicatos? Nos organizamos para darle de comer a la gente cuando más lo necesitaban porque el Estado se retiró, ¿sí? Cuando cerraban los refugios, cuando cerraban los lugares a donde la gente tenía que, de alguna manera, ir a buscar un plato de comida, porque además hay 400.000 personas en el Uruguay que viven en la informalidad, el trabajo, la changa de todos los días, salgo a vender algo en el ómnibus, salgo a vender algo en una plaza, o hago la changa de lo que me salga, que quedaron no en la lona, abajo de la lona. Y los sindicatos lo que hicimos fue organizarnos para poder dar una respuesta, sindicatos y organizaciones populares. Hoy en el Uruguay, el domingo se reunió, fue el segundo encuentro de la Coordinadora Popular Solidaria, que es la coordinadora de ollas. En el Uruguay de hoy hay 200.000 personas que comen semanalmente en ollas populares. En un Uruguay que, como te dije, 4,5% creció el PBI el año pasado y tenemos récord de exportaciones, y lo que se trata acá es de cuidar el capital, la plaza financiera y a los grandes estancieros. ¿Qué pasa con los sindicatos? Ahora hay una serie de juicios, pero es en el día a día. Es el profesor que dijo, yo soy profesor de historia, imagínate. Imagínate, no, hay que dar las 2 campanas, pero señor, ¿qué 2 campanas? ¿De qué me está hablando? Yo no puedo hablar de la defensa de los derechos humanos, no puedo hablar de los derechos humanos en la época de la dictadura cívico-militar. Acá hay gente, acá no se puede hablar, acá tenés problemas porque los maestros, los profesores van a trabajar con miedo. Y yo no estoy exagerando, yo tengo 51 años. Yo era chico, pero viví la dictadura militar y no lo voy a comparar con la dictadura militar. Vamos a ser claros, cada cosa en su lugar, ¿no? Uh-huh. Como se dice. Ahora, es cierto que hay profesores que tienen miedo de decir determinadas cosas, o qué voy a decir en la clase por cómo va a ser interpretado, o si la denuncia esto, o lo otro. Hay compañeros que están judicializados por expresiones democráticas, porque uno es un ser político. O sea, ¿a quién le puede caber en la cabeza que un docente no se puede manifestar, y siendo sindicalizado no se puede manifestar en defensa de la educación pública? O decir, señores, esta reforma que ustedes están metiendo, no solamente la plagiaron y la copiaron y pegaron, porque es vergonzoso para la historia del Uruguay, para la riqueza de la historia del Uruguay desde el punto de vista de la educación y del punto de vista pedagógico y de los intelectuales que hemos tenido, más allá de las diferencias. Uno puede tener diferencias sin duda, pero es muy triste lo que estamos viviendo, de técnicos que copian y pegan para hacer un marco curricular nacional que tiende a desarrollar las competencias de los gurises, que cuando uno lo lee, fíjate vos, Andrés, nosotros tenemos las ATD. ¿Cuántos días pudimos discutir el marco curricular nacional? El documento fue entregado 3 días de una ATD, que es una asamblea técnico-docente que se hace en todos los liceos. En este caso se hicieron 2 en lo que va del año. Ayer salió la publicación del documento definitivo del marco curricular nacional. Todas las ATD se manifestaron en contra de esta reforma, y los tipos la sacan igual, no les importa nada, ¿no? Entonces, si nosotros nos manifestamos, entonces ahora, a partir de la LUC, resulta que si yo me manifiesto y ocupo un lugar de trabajo, le estoy impidiendo el libre ejercicio a trabajar a aquel que quiere ir a trabajar. Es una cosa de loco. Hace unos meses atrás, los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Mar, los pescadores, las empresas estaban en un verdadero lockout, 6 meses sin pagarle los salarios a los trabajadores. Los compañeros, pasando hambre ellos y su familia, cortan la rambla portuaria en una manifestación, y resulta que vos sos el que impedís la libre circulación y el derecho a que el otro vaya a trabajar. Y el empresario paró el barco, bajó la gente, vendió su pescado y le importa 3 pitos, perdón por la expresión, pero
Y nosotros los trabajadores son los que, en definitiva, están obstaculizando la democracia y demás. Entonces, estamos viviendo en un momento que realmente es muy complejo. No obstante esto, las organizaciones populares siguen al firme, como te decía, el domingo hubo un encuentro de la Coordinadora Popular y Solidaria, que son todas las ollas y comedores del pueblo. Se está relanzando la intersocial en un camino el movimiento sindical tiene en el Uruguay más de 400.000 afiliados, pero hay todo un conjunto de la población que no son trabajadores dependientes y a los que el movimiento sindical no los representa. Pero sí hay todo un movimiento social que tiene que ver con, por ejemplo, la FUCBA, la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua, la Organización de los Jubilados y Pensionistas, los estudiantes. Realmente hay, más allá de que estamos en tiempos que son complejos desde el punto de vista de la participación, se apuesta a que cada uno se salve como pueda y todo lo demás, pero las organizaciones populares siempre hemos demostrado que somos los que estamos al frente de los intereses del pueblo y que vamos a seguir en esta pelea y hay mucha tarea por hacer. Ahí está. No nos queda más tiempo, Pablo. Te agradecemos muchísimo la participación y obviamente no va a faltar oportunidad para que volvamos a encontrarnos y seguir charlando sobre la coyuntura y sobre la situación del sindicato, en este caso el SINTEP, y bueno, por supuesto. En esto, perdón, Andrés, solo 30 segundos porque simplemente esto. Los trabajadores y las trabajadoras en este caso que tú mencionabas del que estamos en un conflicto con INAU es porque Pablo Abdala, el presidente de INAU, representante del gobierno, presidente del directorio del INAU, lo que hizo fue 4 o 5 cosas que te lo resumo rápidamente. Sí. En un año desconoció el logro de la negociación colectiva que tuvo el sindicato para el cobro de la antigüedad de los trabajadores de la enseñanza no formal en todo el sector. Resolvieron quitarle las horas que tenían las trabajadoras para poder formarse, ¿sí? Que había una compensación de horas, de horas de estudio, se compensaban por horas de trabajo. Quitarle un laudo que, para que ustedes tengan una idea, una trabajadora ganando 20.000 pesos uruguayos aproximadamente con 20 horas semanales, si tiene formación terciaria pasaría a ganar 21 y no le reconocen el pago de esos 1.000 pesos de diferencia en el salario. Y además quitó la posibilidad de que cuando hay un cambio de gestión en estos proyectos que yo te decía, ¿qué pasa? Se hace un llamado abierto y antes nosotros habíamos logrado tener un criterio que hacía que si venía una nueva organización y se mantenía el equipo de trabajo, se le generaba un puntaje mayor, por tanto tenía más posibilidades de poder ganar ese proyecto. Hoy eso también se quitó. Entonces, ¿qué pasa? A las trabajadoras, a las educadoras, dicen hay que formarse y te obligan, pero te sacan la posibilidad de poderte formar teniendo una compensación en horas de trabajo en un sector que es muy feminizado. Entonces vos tenés compañeras que tienen hijos, hijas, que tienen, la vida misma, trabajan 8 horas, después se van a formar y ni siquiera tienen la compensación esta, pero además, el día que logren terminar esa formación, ni siquiera le están reconociendo el laudo. O sea, es de locos. Y por eso nosotros hablamos de intransigencia del presidente INAU, de Pablo Abdala, del INAU, porque hay un proceso de negociación y hay logros que se han que estaban y que de un golpe, de un plumazo, por una decisión administrativa, van para atrás. Así que nosotros ahora, y cierro, y perdón por el tiempo, vamos en este proceso. Tuvimos un paro la semana pasada, parcial, en el que se votó una nueva medida que va a ser un paro de 24 horas con una movilización a las puertas de INAU, y a su vez el 15 de este mes hay un paro general de 24 horas, así que vamos a estar con todo el PIT-CNT y con el resto de las organizaciones sociales y populares planteando allí nuestros reclamos. Bien,
Pablo, te agradecemos mucho la participación y como siempre de Fogón en Fogón, junto a las organizaciones de nuestro pueblo, visibilizando y también tratando de romper un poco el blindaje mediático aún desde este lado del charco. Muchísimas gracias, vuelvo a enviarles un saludo a todas y todos. Y agradecerles por el tiempo y realmente vamos arriba. Tengo como les dije, tengo familia allá que los escuchan siempre. A veces por la actividad uno no puede, siempre, pero siempre que podemos estamos ahí aprendidos de radiográfica. Ahí está. Pasaba Pablo Bizab, secretario general de SINTEP, Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada de Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos con el último bloque de Fogón en Fogón.